Personas en México se enfrentan a acusaciones por delitos que no cometieron, acusaciones por las que incluso en muchas ocasiones son torturados o encarcelados por años. El equipo de Noticias Telemundo Investiga analizó esta complicada situación y para hablarnos a profundidad al respecto saludo a Aldo Mesa. Bienvenido, Aldo. Hola Paulina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien lo dices, en México primero se acusa para después investigar si el inculpado tiene suerte, si es inocente o no. Es parte de la investigación que estuvimos realizando durante meses para este resultado. Gracias. Las fotos de sus hijos, ¿no? Sí, Aldo. Salvador Becerril Ortiz y su hermano Armando están presos por el asesinato de un conocido suyo, ocurrido el sábado 20 de abril de 2013 a las 9:15 de la noche en Ecatepec, Estado de México. Sin embargo, a esa misma hora, Salvador, acusado de disparar el arma, se encontraba en el Estadio Azteca en un partido entre el América y los Pumas. Así lo ha demostrado su familia con base en diversas imágenes que obtuvo y que ha integrado a la defensa de Salvador. El partido fue a las 8 de la noche, de 8 a 10, y a la persona que matan fue a las 9:15. Salvador es ubicado detrás de la portería norte del estadio. Eran las 9:22 de la noche del 20 de abril de 2013. Son los 7 minutos después del asesinato. Sin embargo, el juez del caso de primera instancia y la Fiscalía del Estado de México que lo acusa consideraron que Salvador pudo haber ido al estadio, después salir, viajar a Ecatepec, cometer el asesinato y regresar a la porra. Vamos a ver cuánto tardamos hacia el Estadio Azteca según lo que nos marca la vía más rápida, esta aplicación telefónica. El trayecto duró 1 hora y media sin tomar en cuenta lo que tardaríamos en ingresar al estadio y ubicar un lugar. La autenticidad de las escenas y la presencia de Salvador en el estadio lo corroboró un escaneo y un software de identificación facial solicitado por su familia a un perito particular. No obstante, la acusación contra Salvador se basa en un testigo nunca localizado, de quien la Fiscalía solo presentó, 2 años después, una copia ilegible de su credencial de elector. ¿Eso es fabricar delincuentes? Claro. Cuando un Estado es incapaz de tener una investigación, de tener líneas de investigación, de tener una policía científica, de acoplar los momentos inmediatos. ¿Por qué todo esto no se hizo inmediatamente si sabían que era él? Buscamos a la Fiscalía del Estado de México para conocer el sustento de su acusación. Se negó a darlo. Y es que en México el caso de Salvador podría sumarse a muchos más. De las 211,000 personas encarceladas, más de 90,000 son legalmente inocentes. La razón: no se les ha comprobado el delito por el que se les acusa o porque se les fabricó. Tras 5 años del asesinato del que fueron acusados, Isabel no se cansa de venir al Estadio Azteca, sitio que se ha convertido en un testigo silencioso, según ella, la principal prueba de la inocencia de su hija. Aldo, déjame preguntarte, Salvador ha sido acusado de un asesinato que asegura no cometió, pero además de que hay evidencia contundente de su inocencia. Pero pareciera que en México se está convirtiendo ya ese país en una fábrica de delitos para acusar a inocentes, ¿no es así? Bien lo dices, Paulina, porque es un término que se ha creado por el alto número de inocentes en las cárceles mexicanas y no es exagerado, hablar de una fábrica de delitos o una fábrica de delincuentes. Ahora, ¿por qué es una fábrica? ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque se ha echado a andar toda una maquinaria, todo un engranaje para inculpar a quien sea. Incluso podríamos enumerar las fases de los procesos de esta situación. 1, se detiene sin ningún motivo. 2, se traslada a las instalaciones de la policía. Ahí generalmente, y es el número 3, o tortura para que el acusado reconozca el delito, se encarcela y finalmente se sentencia. Los que tienen suerte y recursos tienen acceso a un abogado, los que no van a pasar sus días tras las rejas. Bueno, ya lo decías tú en tu reportaje, las cifras de presuntos inocentes es alarmante y el caso de Salvador pues lo ejemplifica. Pero ¿por qué en México a más de 90,000 personas no se les ha comprobado el delito por el cual se les está acusando? ¿Qué está pasando? Porque simplemente se les detiene, después se le traslada a la cárcel y posteriormente entonces se investiga para saber si son culpables
de asesinato, de secuestro o de cualquier otro tipo de delito. No hay una estructura en México que determine que la persona acusada pueda demostrar su inocencia, sino hasta que después que pasen muchos años en prisión, por ejemplo. Gracias, Aldo, por la información. Y para ver más de este reportaje de mi compañero Aldo Mesa, los invito a que ingresen a noticiastelemundo.com/investiga.